En CNN Prime volvemos a conversar sobre la muerte de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher. Está con nosotros el ex embajador de Chile en Gran Bretaña, Miguel Schweitzer. Embajador, gracias por estar hoy con nosotros en CNN Chile. Usted fue embajador en un momento clave, cuando se desató la guerra de las Malvinas. Era usted el embajador en Gran Bretaña. ¿Cómo se da, cómo se produce este acercamiento entre el gobierno británico y el gobierno de Chile? A ver, no, yo no diría que se produjo un acercamiento. Lo que se produjo naturalmente fue primero una sorpresa. Yo recuerdo haber estado en la Cámara de los Comunes ese sábado cuando Margaret Thatcher, en ese momento no era Lady Thatcher, era Margaret Thatcher, ella declara que va a mandar una flota a recuperar la posesión de las islas porque no puede aceptarse que se aplique la violencia, que se aplique la fuerza por sobre el derecho. La coherencia de Margaret Thatcher en cuanto a la defensa de los principios, fundamentalmente la libertad en todos sus aspectos, particularmente el económico, la defensa que ella hacía del Estado de Derecho, del rule of law, como lo llaman los ingleses, era absoluta. Y para quedarnos en ese momento, ¿era relevante el apoyo de Chile pensando en la situación geopolítica difícil que enfrentaba Gran Bretaña al tener que enviar una fuerza tan lejos de su territorio? A ver, yo creo que eso no fue un factor que se haya tenido en consideración en ese momento. En ese momento simplemente ella lo resuelve con el apoyo político absolutamente transversal que contó, porque hay conservadores, liberales, incluso los... ¿Fue Chile el que le ofreció ayuda a Inglaterra o Inglaterra se la pidió a Chile? A ver, yo creo que la respuesta no es ni la una ni la otra. Yo creo que las cosas se van dando de acuerdo a lo que ocurría. ¿Quién dio el primer paso, Chile o Inglaterra? Yo creo que no lo va a saber nunca nadie quién dio el primer paso, porque en verdad nosotros teníamos una posición, aquí se dio una circunstancia muy particular. Usted ha visto que en la desclasificación de todos los documentos no hay absolutamente ningún documento, ni nada, que pueda demostrar que Chile no fue neutral. Y eso fue producto de que el ministro de Relaciones de la época era un embajador de carrera, era René Rojas. Okay. Y él daba instrucciones a sus embajadores, al de Londres y al de Buenos Aires. El de Londres era yo, el de Buenos Aires era Sergio Onofre Jarpa, de que teníamos que observar la más absoluta neutralidad. Con el paso de los años, ¿usted no nos puede contar lo que usted sabe? ¿En algún momento usted va a ofrecer ayuda al gobierno de Margaret Thatcher? No, es decir, en algún minuto, alguna vez se contarán cosas, pero Cuéntenos ahora, pues. En este momento es que no hay, contrariamente a lo que la gente pueda pensar, es bastante menos, yo le diría, truculento el tema. Por eso usted fue lo que pasa es que fue? hubo efectivamente una labor de los embajadores, que así como Sergio Onofre Jarpa le decía a los argentinos que podían estar tranquilos porque sus hermanos chilenos le iban a guardar las espaldas, y yo no reclamaba de esos dichos en Londres, ni hacía nada con Chile. Yo a mi vez hacía las cosas que yo tenía que hacer y que yo pensaba. ¿Cuáles eran esas cosas que tenía que hacer, embajador? A ver, yo les puedo contar como anécdota que, claro, la situación del embajador de Chile en Inglaterra cambió el 2 de abril, sí, cambió. ¿Por qué? Porque el embajador es normalmente un enviado a la corona, es un representante del gobierno ante la corona. No se olviden ustedes que la relación es de el jefe de Estado con el otro jefe de Estado. El otro jefe de Estado no era Margaret Thatcher, era la reina de Inglaterra. El jefe de Estado de Chile era el general Pinochet. ¿Ya? Entonces, la relación no es con el gobierno, y la verdad es que para mí había sido bastante difícil comenzar. La relación diplomática se había suspendido, no en cuanto a relación diplomática, sino que había pasado un periodo de como 3 años durante el gobierno laborista en que habían retirado al embajador, el embajador Secondé, llamado a informar. ¿Y qué pasa el 2 de abril? ¿Cómo cambia todo hoy? Bueno, cambia porque obviamente primero declaran persona non grata al embajador argentino. El embajador argentino, que era Ortiz de Rosas, que era un tremendo embajador, tiene naturalmente que dejar el país. Y el gobierno, el parlamento y los parlamentarios empiezan naturalmente a preocuparse mucho más del embajador chileno. Empiezan los llamados, empiezan las invitaciones a tener reuniones, empiezan a preguntarme. Y eso, claro, naturalmente que cambia una relación
que no era mantenida con el gobierno inglés, sino que era con la corona y con los canales establecidos, que era el Foreign Office. ¿Por qué Pinochet decidió colaborar con Margaret Thatcher en la guerra de las Malvinas? Bueno, eso habría que preguntarse al general Pinochet, no se lo puedo contar yo. Mejor fuente que pero usted para saber. Me parece que el general Pinochet tenía un concepto bastante claro de cuál era la defensa del país y cómo debía manejarse el militar. Pero por un tema geopolítico antes que ideológico. Yo creo que no, yo creo que fíjese que ahí hay un punto bastante importante en que yo sí percibí una admiración muy profunda del general Pinochet por Margaret Thatcher y recíproco también porque había coincidencia en los valores que se defendían. Esa defensa, por ejemplo, de la libertad, esa defensa de la institucionalidad que era común. Así y yo dije en alguna entrevista que la ida de Margaret Thatcher a ver al general Pinochet cuando estaba arrestado no fue una especie de vuelta de mano para decirle muchas gracias. Fue porque ella estaba convencida que había sido un error profundo del Partido Laborista haber dejado que arrestaran a Pinochet. Ella consideraba que no debía haber sido eso. ¿Influyó ella en la campaña de liberación, para la liberación de Augusto Pinochet? Sí, yo creo que tiene que haber influido en el sentido, pero mediático. No creo que en el sentido jurídico, porque no creo que haya tenido ninguna influencia con el Partido Laborista en el poder. Usted decía que había una relación de admiración mutua, sobre todo en el tema de la defensa de la libertad. Evidentemente en el tema de la libertad económica tenían muchas coincidencias. Pero Margaret Thatcher fue una gobernante democrática, Augusto Pinochet no lo fue. ¿Eso marcó alguna tensión entre ellos o marcó alguna diferencia o no? No, yo creo que ella siempre dijo lo que pensaba, como lo hizo en toda época, digamos. Yo recuerdo, una de las frases que más recuerdo de Margaret Thatcher fue cuando, estando ella en Australia, iba a recibir el Robert Menzies Award, que es un premio académico, y el ex primer ministro Heath hace su primer discurso en el Parlamento y habla de que él rememora la Inglaterra de los acuerdos, la Inglaterra de los consensos, esa Inglaterra donde se conversaba. Y Margaret Thatcher, cuando recibe el discurso, dice: yo he oído a través de las ondas que se echa de menos el consenso. Yo quiero decirle que yo creo que el consenso significa abrazar todo aquello en lo que uno no cree para dejar de abrazar aquello en lo que uno cree. No conozco ninguna filosofía, ninguna ideología que haya perdurado sobre la base del consenso. Pero ¿cómo se entiende una mujer que luchó toda su vida, o gran parte de ella, contra las dictaduras comunistas de Europa del Este, dictaduras al fin y al cabo, y apoya a un dictador en Chile? Es que no hubo un apoyo de Margaret Thatcher. Yo le diría concretamente, en los 3 años que estuve yo en la embajada, claro que vuelvo al punto, la relación no es de gobierno a gobierno, sino que es de Estado a Estado, de jefe de Estado a jefe de Estado, pero no hubo un apoyo. Tampoco hubo una crítica muy severa tampoco respecto de lo que se estaba ocurriendo en Chile, porque la Constitución, se había aprobado la Constitución y se veía que venía la transición. Miguel Schweitzer, ex embajador de Chile en el Reino Unido, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en CNN Prime. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más.